Felicidades, Boris, por ese esfuerzo, ¿verdad? Ya entrar en semifinales para estar en la lista del mejor abogado del año. Hay que hacer méritos y eso significa mucha disciplina, mucha dedicación, mucha perseverancia que como profesional en su campo se ha dedicado de la mejor manera, licenciado. Muchas gracias, don Everardo. Sí, es un honor inmenso poder estar en esta nominación y sobre todo con los compañeros, con los colegas que nos acompañan en esta nominación, que son de un gran prestigio a nivel nacional e internacional, y entonces eso lo hace a uno sentirse todavía pues mucho mejor, porque no es una semifinal entonces cualquiera, sino que es una semifinal con muy grandes, y entonces estamos muy contentos. Ya estar en esa semifinal para nosotros es un inmenso orgullo, y lo que pase en adelante será lo que Dios quiera. Boris, ¿de dónde es usted? ¿De qué lugar procede? Yo nací en San Juan de Dios de Desamparados, Desamparadeño. desamparadeño y atillense de corazón, Ateniense de corazón por la familia, me imagino. de Atillo, no Atenas, más bien, de Atillo. Ah, de Atillo, de Atillo. Sí, señor. Ahí cerca. Licenciado, gracias aquí por compartir con nosotros. ¿Qué criterio tiene de este caso Justin Campos? Lo que se ha dicho de un lado y de otro. Lo que dijeron en su momento los abogados del entrenador que fue rescindido por el Saprissa, después lo contrata Herediano y luego viene el Saprissa y ratifica su posición y trasciende cuál es de dónde es que viene el meollo del asunto, una nota hoy interesante de La Nación, precisamente sobre este caso de Yabonis, por tema de racismo, ¿verdad? Que está en proceso en la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Cómo ve el asunto? ¿Qué alcance, licenciado Boris Molina Acevedo, aquí en Al Pie del Deporte y Herrera.com? Sí, don Everardo, viera que yo he estado estudiando bastante las dos posiciones. Evidentemente ha sido más beligerante, por decirlo de alguna forma, la posición de los defensores de Justin, porque digamos están en una posición de defensa también, pero les conviene atacar en ciertos puntos. Y entonces decía un profesor mío que los abogados siempre vamos a defender nuestra tesis y vamos a encontrar argumentos a favor de esa tesis, pero los contrarios que defienden la tesis contraria también van a encontrar argumentos. Entonces, tal vez viendo los toros desde la barrera, uno se puede ubicar un poquito mejor en ciertos temas. Por ejemplo, eso que vi hoy en La Nación me pareció bastante alejado, digamos, de la probidad de la gente que está involucrada con este tema. O sea, un comité de ética que deje filtrar de esa manera, por ejemplo, una declaración prácticamente completa, el periodista dice que tiene acceso a ella, se la pudo haber dado cualquier persona que esté involucrada en el proceso, pero eso me hizo revisar justamente ese código de ética que rige en este caso. Y uno de los puntos más importantes es el tema de la confidencialidad y de la privacidad del expediente, por ejemplo, para que no trasciendan este tipo de cosas, porque imagínense que ya se está discutiendo sobre la declaración de un testigo tan importante, como en este caso, que es el denunciante propio, ¿verdad? Y los jueces o los árbitros o las personas que les toca tomar la decisión ni siquiera han dado ni pueden dar, por supuesto, ninguna clase de opinión, pero ya las partes o Pero Boris, perdón, ese apunto suyo, es interesante, pero recuerde que los propios abogados defensores de Justin ya lo habían citado, que la cosa venía de esa manera. estuve viendo unos videos también ahí donde estaba don Federico y el señor Varela y otro colega de apellido Hernández. Vi esos videos. Ya, ¿qué le puedo decir, don Everardo? Cuando uno está en una posición de defensa, utiliza las armas como las tiene que utilizar o como cree que lo tiene que hacer. Claramente ellos en ese video o en esos videos evidencian que, por cierto, me hizo una gracia porque uno de los abogados hace una acotación en contra, digamos, de que a Sojupro hubiese divulgado de alguna forma una información confidencial del expediente, y no pasó un minuto y otro de los abogados ya estaba hablando, por ejemplo, de la declaración de Jabón. Entonces, digamos, haciendo público otra parte de otro expediente, ¿verdad? Entonces, eso pasa en el ejercicio del derecho y, digamos, es natural, igual que las distintas posiciones. Por ejemplo, vi una ahí de que el tema de la defensa hablaba también, por ejemplo, del establecimiento del debido proceso dentro de la actividad privada o una actividad laboral privada, como en este caso sería la actividad del fútbol, ¿verdad? En eso, don Everardo, sí hay, digamos, un criterio más uniforme de que precisamente una interpretación que ha hecho no solo la Sala Constitucional, sino la Sala Segunda sobre el artículo 63 de la Constitución Política, establece la libre contratación, pero también el libre despido. Entonces, en la actividad privada
solo cabe hablar de debido proceso cuando en forma privada ya existe un proceso establecido, digamos, del cual se benefician, en este caso, las personas que están dentro de la empresa o dentro de la actividad privada que están desarrollando. Entonces ahí lo protege un fuero especial, que es precisamente a través, por ejemplo, de alguna negociación de tipo colectiva o que individualmente en el contrato se haya establecido algún tipo de reglamento en el que se establece un protocolo en caso de despido. No encontré en la información que pude ver, por lo menos a nivel público, que el Deportivo Saprissa haya dicho que existe algún procedimiento de este tipo. Entonces, si el procedimiento no existe, no hay entonces posibilidad de que se pueda alegar una violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque se considera que en materia privada la indemnización va a cubrir, digamos, cualquier despido que no haya sido injustificado. Entonces ellos irán a cobrar eso en la vía laboral y si su tesis triunfa, recibirán una indemnización que compensará precisamente cualquier situación por ese despido injustificado. Entonces, desde ese punto de vista, hablar en este proceso en particular de la existencia o la violación de un debido proceso, digamos, como un derecho de carácter constitucional o de carácter convencional, inclusive, a mí me parece que raya, digamos, por lo menos el tema que tiene que ver con lo que ya ha resuelto la jurisprudencia a nivel nacional. No quiere decir esto que, por ejemplo, en casos específicos, como podríamos estar en un caso de estos, en el que se tenga, digamos, una violación de un derecho humano, no se pueda alegar en la vía privada precisamente la violación al debido proceso en ese contexto. Sin embargo, me parece que, repito, como no existe, por lo menos yo no he visto que Saprissa haya dicho, que los mismos participantes hayan dicho que existía un protocolo que cumplir o un proceso establecido para el despido, entonces me parece que no es sano, digamos, hablar en eso de esa forma. Por otra parte, he visto también manifestaciones de los participantes que se da una confusión en la interpretación de la prueba también o de la carga de la prueba en lo que tiene que ver con el tema de las declaraciones que ha hecho el futbolista jamaiquino porque no hablaba el idioma español, ¿verdad? Pero recientemente ustedes vieron una sentencia que para mí es emblemática, tuve la oportunidad de analizarla la semana anterior, que fue la sentencia de primera instancia de el colega Juan Diego Castro contra la Universidad de Costa Rica. Ahí el juez hace para mí una recapitulación de lo que son los delitos contra el honor y cuándo caben y cuándo no caben, pero hay una parte, por ejemplo, que a mí me interesa resaltar en este instante, y es que no hay necesidad de que se ofenda con las palabras. Si yo, por ejemplo, le digo a usted, don Everardo, usted es la persona más agradable del mundo y yo lo quiero mucho a usted y usted es una persona súper inteligente, entonces mis palabras no riman con mis gestos y los gestos son ofensivos. Entonces usted puede perfectamente. Licenciado. Sí, señor. Sí, buenas noches, licenciado. Es Diego Luna. Estamos hablando con el licenciado Boris Molina, acá en Al Pie del Deporte. Podríamos pensar que esta situación, lo que presentó tanto la defensa como los que están en la parte acusadora, lo que vemos ahí es que Chabón dice que a él no le consta que le hayan hecho esos presuntos insultos, ¿verdad?, de parte de Justin Campos, que lo que a él seguía es por parte de algunos líderes del camerino, y se mencionan a unos, ¿verdad?, en la nota que trascendió en los colegas de La Nación. Podríamos estar ante un caso del típico teléfono chocho que podría darse esa situación, don Boris, porque así ya llevémoslo a lo más popular. Aquí yo lo que veo es como un teléfono chocho, que tal vez no está bien identificada la información y no se puede precisar exactamente que Justin Campos haya dicho eso, porque a Yabón, según lo que viene en esa declaración, a Yabón le dicen que lo están insultando, que presuntamente lo están insultando. ¿Cómo lo ve usted, licenciado? Mire, don Diego, yo no compro esa tesis. La escuché en los videos a don Federico hablando y él ponía el ejemplo de los chiquitos en la escuela, pero sí, cuando hay 10 o 12 chiquitos que transmiten el mensaje, sí puede ser que se distorsione de esta forma, pero me parece, por lo que he visto, que en este caso no, eran 1 o 2 personas, y entonces esa es una prueba referencial y yo no la descalificaría a priori, simple y sencillamente porque lo haya escuchado o lo haya
manifestado o se haya sentido ofendido porque otra persona se lo dijo. Perfectamente yo puedo estar de espaldas y don Everardo llega y habla mal a espaldas mías, yo apenas oigo que dijo Boris, ¿verdad? Entonces yo me vuelvo y le digo inmediatamente, Diego, ¿qué fue lo que dijo? Y entonces ya usted me cuenta y yo, por supuesto, la ofensa no deja de existir porque yo no la haya escuchado. Licenciado, pero se dice que son 4 personas, 4 líderes: Ariel Rodríguez, Kendall Waston, Jalen Haden, vamos a ver quién más, un muchacho de apellido Davis de juvenil, y creo que hay alguien más por ahí, José Pablo. Kendall se hablaba, ¿no? Sí. Bueno, digamos que fueran 4 o digamos que fueran 10. ¿Qué sucede, don Diego? Si esas 10 personas coinciden perfectamente con la versión que están dando, las 10 personas escucharon exactamente lo mismo, entonces posiblemente el juzgador no tendría por qué dudar, digamos, de esa versión si las 10 personas lo escucharon exactamente igual. Cuando uno tiene, por ejemplo, el interrogatorio para los testigos, precisamente eso es lo que tiene que descubrir, y entonces a mí me parece que ese va a ser el escenario idóneo para saber si estas personas coinciden o no coinciden con el testimonio. Pero por supuesto, claro, desde la posición de don Federico, de los compañeros o los colegas que están en la defensa, es obvio, digamos, que van a defender esa tesis, y yo lo comprendo, y es absolutamente justificable. El abogado defiende los intereses de su cliente, ¿verdad? Pero no quiere decir que ya tenga la razón. Aquí con el licenciado Boris Molina Acevedo que nos acompaña. Cabito, vamos a ingresar también a nuestra pauta y luego para preguntarle ya en vivo de nuevo un aspecto que me parece interesante aquí con el licenciado Boris Molina. Tenemos las 6:44, Cabito, aquí en Al Pie del Deporte y everardorera.com en los 107.1, la FM grande de Costa Rica. Boris, para conocerlo mejor, ¿usted cuál es su especialidad en el derecho? Me dedico más al derecho penal, pero digamos tengo una formación propia en seguros, y en este caso particular, don Everardo, fui 5 años miembro del comité de fútbol como árbitro. Entonces tengo un ¿Fue miembro de qué comisión? no, de la Cámara, pues es que el nombre específico Así, a nivel de derecho, a nivel de derecho. de los árbitros en derecho, que ya, digamos éramos o son los que están todavía en esa cámara, que se le llama la Cámara de Disputas. Ese es el nombre que tiene en la Fede Fútbol. Entonces, durante 5 años fui... Conflictos y apelaciones, es el TRICOA, Tribunal de Conflictos y Apelaciones. No, es la primera instancia, más bien, es Cámara de Disputas. Entonces, ahí es donde los equipos... Ahí le tocó algún tema interesante que recuerde. Recuerdo aquel de aquel muchacho Pablo que jugó con la Liga y después con Cartago. Pablo Herrera. Pablo Herrera, Pablo sí. Herrera. Pablo Herrera por una negociación cuando fue vendido a Europa. Ese caso fue interesante. Que él reclamaba un dinero y al final creo que terminó pagándole a la liga, me parece que así terminó eso. Exactamente, sí. Que ese fue un caso que inicialmente se disputó ahí y fue para mí muy interesante porque era el primer caso que me tocó como a los 15 días de estar ahí. Yo soy simpatizante de la liga, entonces ahí era cuando uno tiene que verdaderamente entrar, digamos, a ser lo más objetivo posible y quitarse un poquito, digamos, el corazoncito para resolver en una forma objetiva. Y entonces recuerdo que sí, ese fue un caso que se falló a favor de la liga. De esas cosas, ¿verdad? Que como usted lo dice, bueno, es parte del profesionalismo por encima de todo, ¿verdad? La bandera. A la hora, una cosa es ser simpatizante. Imagino que eso igual le tiene que pasar a un juez. Un juez puede simpatizar con alguna de las partes, pero es la jurisprudencia la que establece hacia dónde hay que ir. Hay un colega, un maestro mío que se llama Enrique Pedro Aba, que tiene un artículo que se llama La cabeza del juez, que él dice que los jueces para ponerse los pantalones se meten una pierna primero y después la otra, o es un epígrafe que él toma de un autor Boyle. En síntesis, lo que él dice que los jueces ya son personas comunes y corrientes, pero que cuando están con esa investidura tienen que justificar sus decisiones, y entonces no es fácil. O sea, puede que estén en su fuero interno a favor de una cosa, pero si no pueden justificarla jurídicamente, entonces ya tienen que fallar muchas veces en contra de lo que posiblemente crean, ¿verdad? Boris, pocas veces tiene uno una conversación de ese tipo, pero bueno, el juez tiene que ser un gran conocedor, Sí. lógicamente, de la materia en la que él se desenvuelve. Pero, ¿qué otros elementos tiene que tener un juez? Yo pienso que uno de los más importantes tiene que ser esos valores, esos principios éticos, ¿verdad? Yo siempre pongo de ejemplo al expresidente de la Corte, don Fernando Cruz, que fue profesor mío, y recuerdo que una vez dijo, contó una anécdota
de que cuando él estaba en la escuela, que la mamá lo sentó en los regazos para darle una clase de tolerancia y una clase, digamos, de la no discriminación. Y entonces él dice que cuando le tocaban estos temas, lo que menos recordaba eran los libros, sino cuando estaba sentado en los regazos de la mamá y le estaba dando, digamos, el reforzamiento de esos principios y de esos valores. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que estar la parte más importante de un juez, desprenderse, digamos, de la mayor cantidad de prejuicios que pueda para no dañar algunas partes, que eso es fundamental, ¿verdad? Me ha tocado, digamos, en otros escenarios donde he sido árbitro también de cámaras comerciales, de que me toca juzgar, por ejemplo, a un amigo. Entonces, allá inicialmente uno puede inhibirse y, por ejemplo, me tocó en una ocasión hacerlo y el amigo dijo, no, yo confío plenamente en que él va a tomar una decisión adecuada y sea cual sea el resultado, yo lo voy a respetar. Y terminé fallando en contra. Y entonces, pues le tocó. ¿Y la amistad? ¿Y la amistad? Y la amistad, él era una persona profundamente madura en ese sentido y lo comprendió, ¿verdad? Pero toca eso. Entonces, Licenciado, aquí con el licenciado Boris Molina Acevedo, yo lo que le quería preguntar cuando fuimos a la pausa es que este es un tema que en principio se desenvuelve en el escenario deportivo, un comité de la Federación Costarricense de Fútbol que lo toma, todo lo que ha pasado, pero después puede ir a las instancias judiciales normales por un tema civil. ¿Cómo interpretamos cada una de esas partes? Son dos escenarios completamente distintos, ¿verdad? Tienen, digamos, particularidades que pueden ser similares, pero, digamos, no siempre que estamos hablando de una cámara específica, la FIFA en el fondo es una cámara, o sea, es un organismo privado que tiene sus propias reglamentaciones y quienes están dentro de ella deciden acatarlas o no. ¿Cuál es la sanción que la FIFA misma establece? Usted va a un órgano externo, entonces automáticamente deja de pertenecer a ellos, o en algunos casos es así, no en todos los casos, ¿verdad? Pero en este caso en particular, digamos, obviamente a un futbolista y un entrenador de fútbol lo que le conviene es resolver sus problemas dentro de los órganos de la FIFA, que repito, las consideraciones pueden ser completamente distintas a las que se dan en los tribunales comunes, ¿verdad? Las valoraciones, la carga de la prueba, por ejemplo, viendo análisis que hacen las distintas partes de la carga de la prueba, invocaban en algún momento el indubio pro operario o el indubio pro trabajador, ¿verdad? Que es en caso de duda siempre se tiene que favorecer al trabajador. Sí, pero por ejemplo en este caso el futbolista técnicamente es una víctima, digamos, de una agresión de carácter grosero, que sería de carácter constitucional y de un derecho humano. Entonces se podría aplicar el indubio pro víctima también, que es uno de los principios que se aplica, por ejemplo, en los casos de acoso sexual y en algunos temas, por ejemplo, que son de esta magnitud. Entonces, a esa persona que le toque tomar la decisión va a tener, por un lado, en caso de duda, fallo a favor del trabajador, o en caso de duda, fallo a favor de la víctima, porque aquí el pleito final está entre la víctima y el trabajador, y el patrón no puede salir trasquilado o puede que no, pero también hay un conflicto que se da. Entonces, estas discusiones no son fáciles, van a tener que resolverse en alguno de los escenarios y posiblemente si la parte yo pienso, por ejemplo, Dios quiera que no, porque me parece que Justin es una buena persona y que puede y tiene todo el derecho de trabajar en esta línea, pero por ejemplo, si fuera sancionado a nivel internacional para no poder ejercer durante 2 o 5 años, que estuve viendo que podría ser la sanción ahí con base en el código de ética, si resulta culpable, yo no creo que se quede cruzado de brazos, ¿verdad? Yo pienso que inmediatamente acudirá a los tribunales comunes para poder establecer, digamos, una reivindicación de sus derechos y entonces ahí el asunto se complicaría más desde el punto de vista jurídico porque ya los escenarios son distintos. Sí, licenciado, me genera la duda también la situación de lo que ha dicho Justin Campos a lo largo de toda esta situación desde que se presentó la conferencia de prensa semanas atrás con la Asociación de Entrenadores, porque a lo que usted interpreta, palabras más, palabras menos, es que Justin lo que quiere prevalecer es, y tiene el derecho de que se limpie la imagen, porque él decía que sufrió canibalismo mediático, o sea, él lo juzgaron de una vez y todo el mundo decía, sí, Justin lo hizo. Entonces, ¿cómo ve usted, mediante su experiencia, que podría acabar esta situación? En el peor de los escenarios, si no hay una situación a nivel de algo laboral
que Justin cobre ciertas situaciones monetarias al Saprissa? ¿Usted cree que se podría llegar a una conciliación para que al menos Justin tenga el derecho de trabajar y el derecho a limpiar la imagen? Porque Justin me parece que ha salido perdiendo en esta situación. Ojo, y recordemos que en Costa Rica se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Lo que pasa es que a nivel popular la gente juzga antes. Sí, ese es un principio jurídico, se llama el principio de inocencia, que no siempre se cumple. Aquí solemos linchar a la gente en todos los escenarios y ya hemos visto casos lamentables donde personas incluso han terminado suicidándose o se mueren de alguna enfermedad grave, todo por la presión que significó ese linchamiento mediático, que a veces suele ser peor más bien que el proceso judicial u otro tipo de proceso que se esté dando. Primero que todo, Diego, me parece que de lo que usted dice hay una cosa muy rescatable, que es el tema de la conciliación. Estos son conflictos de adultos y son conflictos de personas que tienen siempre el derecho de conciliar. En cualquier área del derecho, estemos hablando de a nivel arbitral o a nivel privado o a nivel judicial, en cualquier área siempre conciliar va a ser mejor que pelear. Todos los escenarios son complicados para ir a pelear porque decía don Ricardo Jiménez que cuando usted tiene un pleito solo hay tres cosas posibles. Primero, que tenga la razón, que la sepa presentar y la más importante, que se la den. Entonces, quien se la tiene que dar es un tercero que no sabemos qué va a resolver. Puede resolver a favor de una u otra de las partes, entonces siempre hay alguien que pierde. En la conciliación puede ser que los dos pierdan un poquito, pero los dos ganan también. Entonces a mí me parece que en este caso, y sobre todo miren una cosa tan sencilla como esta, que es el tema, por ejemplo, las disputas contra el honor y este tipo de cosas, o sea, se resuelven de una forma muy sencilla, con una disculpa pública y quizás hasta con una indemnización, como lo hemos visto 1.000.000 de veces, en todos los casos de la vida real. Nunca se me olvida en una situación que estaba yo discutiendo una persona en un debate público y entonces me dijo que me iba a querellar, que yo estaba haciendo no sé qué. Yo le dije, mire, le voy a evitar todo el proceso y le pido disculpas de una vez, porque al final la sanción va a ser esa. Entonces me disculpo de una vez y si quiere entonces meterme los daños y perjuicios, pues hágalo, pero ya la discusión en términos de un conflicto del honor ya acabó. Muchas gracias, licenciado Boris Molina.